Bueno, tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que están teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios y vamos a dar inicio a nuestra cápsula correspondiente al día de hoy, la cápsula número 11. Como siempre, voy a comenzar compartiéndoles las diapositivas del tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de los enfoques teóricos del cambio político, iniciando por las teorías del desarrollo político. ¿Ok? Entonces, el estudio científico de los sistemas políticos y de las organizaciones públicas no puede limitarse a la radiografía de sus estructuras actuales o al análisis micro de sus luchas por el poder a corto plazo. Exige una comprensión macrohistórica de las dinámicas de transformación estructural. Entonces, en esta unidécima cápsula se sumerge exhaustivamente en los enfoques teóricos del cambio político, centrándonos o dándole más énfasis a las teorías del desarrollo político. A lo largo de esta vamos a transmitir desde los paradigmas fundacionales del cambio sistémico hasta las intrincadas variables socioeconómicas e institucionales que determinan si una comunidad política evoluciona hacia la modernización, la estabilidad democrática o el colapso autoritario. El objetivo principal es dotar al analista y al diseñador de políticas públicas de herramientas conceptuales necesarias para poder descifrar cómo, por qué y en qué dirección cambian los regímenes contemporáneos. La delimitación conceptual y el cambio político. ¿Qué transforma un sistema? Para fundar una metodología sólida de investigación, es imperativo establecer la frontera analítica del concepto de cambio político. En la ciencia social avanzada, el cambio político no se refiere a la mera alternancia ordinaria de gobernantes en el poder tras una jornada electoral ni al relevo de un ministro en una cartera gubernamental. Esos son eventos de la dinámica rutinaria del régimen. El cambio político real utiliza o implica una modificación sustancial y duradera de los componentes estructurales del sistema político, en sus reglas de acceso al poder, las transiciones de régimen, en la distribución del mapa de actores legítimos, en el alcance normativo del Estado o en los canales formales de información de la mediación y representación. Entonces, el analista, en cambio, o debe clasificar el cambio en funciones de su dirección, democratización versus regresión autoritaria, su velocidad o evolución gradual versus la ruptura revolucionaria, su profundidad institucional, la génesis del desarrollo político. Las teorías del desarrollo político nacieron con fuerza a mediados del siglo XX en el contexto de la posguerra y en los procesos globales de descolonización en Asia y África. El paradigma inicial, fuertemente anclado en la sociología de autores como Talcott Pearson y la ciencia política de Gilbert Almond y James Coleman, equiparó el desarrollo político con el concepto socioeconómico de la modernización. Desde la perspectiva seminal, las sociedades avanzan de manera lineal y teleológica desde los estadios tradicionales, caracterizados por culturas políticas parroquiales, estructuras de autoridad sagradas o patrimoniales y una bajísima diferenciación de funciones, hacia los estadios modernos. El desarrollo político se definía empíricamente como la capacidad del sistema para entonces adaptarse a los retos del entorno mediante tres vectores convergentes: la diferenciación estructural, la especialización funcional de las instituciones y la secularización de la cultura política y ciudadana. La tesis sociológica de Seymour Martin. Uno de los pilares empíricos más citados de investigaciones en las teorías del desarrollo político es la hipótesis planteada por el sociólogo Seymour Martin sobre las condiciones sociales del cambio. En su obra fundamental postuló que el desarrollo económico es un prerequisito de qua non para el desarrollo político democrático. A través del análisis estadístico correlacional, argumentó que cuanto más próspera sea una nación en términos de industrialización, niveles de urbanización y tasas de alfabetización educativa y riqueza per cápita promedio, mayores serán las probabilidades de que se desarrolle y se sostenga un régimen político democrático estable. El desarrollo económico transforma la estructura de clases, expandiendo las clases medias y moderando las tensiones políticas extremas de la polarización distributiva, lo que crea el suelo fértil de tolerancia cívica necesaria para que el cambio político no derive del caudillismo totalitario.
Después tenemos la ruptura de Samuel Huntington. En la década de 1960, el paradigma optimista y lineal de la modernización sufrió un vuelco teórico devastador con la publicación del orden político en las sociedades de cambio de Samuel Huntington. Huntington desafió abiertamente la tesis de que el desarrollo económico generaba automáticamente estabilidad política democrática. Por el contrario, demostró empíricamente que la rápida modernización socioeconómica, la urbanización acelerada, la expansión de la educación media y la movilización social provoca una explosión masiva de demandas ciudadanas hacia el Estado. Si la tasa de movilización social y la generación de demandas superan con creces la tasa de institucionalización y la capacidad de absorción del aparato estatal, el resultado no es el desarrollo político, sino la decadencia política, violencia e inestabilidad institucional. El núcleo del desarrollo político no es la libertad absoluta, sino la creación de un orden público institucionalizado y legítimo. La perspectiva crítico-estructural. Mientras en otros centros académicos norteamericanos se debatía la institucionalización, el pensamiento latinoamericano, encabezada por autores como Enzo Faleto, Fernando Enrique Cardoso y teóricos de la CEPAL, se formuló la teoría de la dependencia como un enfoque alternativo y contrahegemónico del cambio político. Estos teóricos denunciaron que las teorías del desarrollo político clásicas eran eurocéntricas y no comprendían que el subdesarrollo de las naciones de la periferia global no era una etapa previa de la modernidad, sino que era la consecuencia estructural directa del desarrollo de los países centrales. El cambio político en el tercer mundo está condicionado entonces históricamente por los lazos de dependencia económica, la inestabilidad de la democracia periférica y la emergencia de estos regímenes autoritarios burocráticos militares que se explicaban. Entonces, desde este enfoque, la respuesta coercitiva del Estado para poder mantener este orden macroeconómico exigido por el capitalismo transnacional. En cuanto a la crisis del desarrollo político, para poder dotar el análisis de una estructura operativa de diagnóstico, bajo la coordinación de teóricos como Leonard Biden y Lucian Pye, se identificó el desarrollo político no es un camino llano, sino que este es una carrera de obstáculos caracterizados por la resolución exitosa o traumática de 5 crisis de desarrollo fundamental. Estas 5 crisis tenemos la crisis de identidad, la crisis de legitimidad, de penetración, de participación y de distribución. En cuanto a la crisis de identidad, la construcción de un sentido de pertenencia nacional compartido por encima de las lealtades étnicas o regionales. En cuanto a la crisis de legitimidad, se define como el establecimiento de una base de consenso unánime sobre el derecho de los gobernantes para poder emitir mandatos obligatorios. En la crisis de penetración hace referencia a la capacidad del aparato administrativo del Estado para poder hacer cumplir sus leyes en todo el territorio nacional. En la crisis de participación, la canalización ordenada de la presión de los ciudadanos no debe influir en las decisiones políticas sin desbordar el sistema. En la crisis de distribución se define como el uso de poder estatal para redistribuir bienes y servicios de manera equitativa, reduciendo la fricción social. El enfoque histórico-institucional. En las últimas décadas, el análisis de políticas y de sistemas públicos, el enfoque histórico-institucional, ha renovado profundamente las teorías del cambio político. Autores como Teda, Paul Pearson y James Mahoney sostienen que las instituciones no cambian de forma fluida ante cualquier presión del entorno. La transformación política se rige por el principio de pan dependency, que es la dependencia de la trayectoria. Una vez que un sistema político toma una dirección institucional en un punto crítico de su historia, los costos de revertir esa decisión se vuelven astronómicos debido a los retornos crecientes del poder que reciben los actores beneficiados. En cambio, el cambio político en el institucionalismo histórico no es constante ni lineal. Este adopta la forma de un equilibrio puntuado. Largos periodos de inercia y estabilidad institucional que solo se rompen por coyunturas macrohistóricas críticas que obligan a refundar las reglas del juego. El enfoque de la transitología y las olas de democratización.
El análisis de las transiciones a la democracia, teorizando de manera canónica por Guillermo O'Donnell, Philip Smirner y Samuel Huntington en su obra sobre la tercera ola, configuró un enfoque analítico que está centrado en la agencia estratégica de las élites. A diferencia de los modelos estructuralistas que condicionaban el cambio político a la economía o a la historia profunda, la transitología postuló que los momentos de colapso de un régimen autoritario, el cambio político depende entonces del cálculo de los actores. El éxito de una transición hacia el desarrollo democrático estable es el resultado de pactos y negociaciones de élite entre los sectores moderados del régimen saliente y los líderes responsables de la oposición, diseñando reglas de juego mutuas que den garantías de supervivencia política a todos los jugadores relevantes. Las instituciones inclusivas versus extractivas. El debate contemporáneo sobre el desarrollo político y económico ha sido revitalizado por el enfoque neoinstitucionalista de Daron y de James Robertson. En su célebre tesis sobre el fracaso de las naciones, su planteamiento metodológico central se divide en que los sistemas políticos en dos grandes matrices estructurales. Tenemos las instituciones extractivas y las instituciones inclusivas. Las primeras están diseñadas para concentrar el poder político en manos de una élite selecta y en estructurar la economía para poder confiscar la riqueza del resto de la sociedad a favor de dicha minoría. Estas instituciones bloquean el cambio y causan la decadencia a largo plazo. Después tenemos las instituciones inclusivas. Son aquellas que promueven la dispersión del poder, que garantizan el pluralismo político y que aseguran el imperio de la ley y abren los mercados económicos. El verdadero desarrollo político consiste, por tanto, en la transición histórica y conflictiva de un orden extractivo hacia un inclusivo, un cambio que rara vez ocurre pacíficamente, sino a través de coyunturas críticas que quiebran los monopolios tradicionales de las élites. La movilización social y la revolución como dinámica radical de cambio. El análisis de los enfoques teóricos del cambio político no pueden soslayar los procesos de transformación radical y violenta. Las revoluciones sociales, definidas en términos clásicos por Thaddeus Foucault, como transformaciones rápidas y básicas de las estructuras socioeconómicas y del estado de una sociedad, acompañadas y en parte dirigidas por revueltas de clase desde abajo. La revolución representa el colapso absoluto de las capacidades de absorción del sistema político, y esto ocurre cuando se combinan la bancarrota financiera o militar del aparato estatal con el surgimiento de los movimientos de descontento popular y masivo y de divisiones profundas en el seno de la élite gobernante. A través del estudio de los procesos revolucionarios, las teorías del desarrollo analizan cómo la destrucción violenta de un viejo orden genera la emergencia de estados centralizados en una potencia administrativa inédita. En conclusión, como conclusión definitiva de esta 11ª cápsula, se asienta que el cambio político es un fenómeno multidimensional que desafía las recetas analíticas reduccionistas o los voluntarismos políticos ingenuos. Las teorías del desarrollo político nos enseñan que la edificación de un orden institucional inclusivo, legítimo y con alta capacidad estatal requiere de una sincronía virtuosa entre el crecimiento socioeconómico, la solidez institucional y la maduración axiológica de la cultura ciudadana. Comprender los descalces escritos por Huntington entre las demandas de participación y la capacidad burocrática del Estado provee al analista de una clarividencia diagnóstica superior. Solo mediante el dominio riguroso de estos enfoques teóricos es posible anticipar la crisis sistémica, evitar la decadencia de la institución y guiar con éxito los procesos estratégicos de reforma y consolidación del Estado contemporáneo. Y con esto vamos a dar por terminada esta cápsula. Nos estamos viendo en la siguiente. Soy la psicóloga Paula Barrios. Les agradezco mucho la atención prestada.